Buenas tardes, tengan vuestras mercedes. Me presentaré. Soy el capitán Mariano Fino de la Hinojosa, capitán de la caballería de los tercios. Y ahora formaremos un escuadrón para ir a atacar al enemigo que está más allá de las dunas. Y si nos acompañan y se suscriben, les contaremos cómo acabó este encuentro. Señores, síganme. ¡Toque de carga! Hola amigos, nos encontramos de nuevo en Flandes, iniciado el año de nuestro Señor de 1578, en plena tercera revuelta holandesa. Pero antes, veamos cuáles fueron los antecedentes de esta revuelta. Sofocada la primera, en 1568, tras las victorias del duque de Alba y Dávila sobre los calvinistas de Orange en las batallas de Dalen, Groninga, Jemmingen y Goethe, y pacificada la región, los impuestos y la poca diplomacia del duque de Alba, la violencia sistemática de los calvinistas contra los católicos y la actividad de los mendigos del mar, que eran piratas y corsarios, la corrupción y la continua injerencia desestabilizadora de ingleses, franceses y protestantes alemanes, trajo de nuevo la inestabilidad y descontento a Flandes. En Francia, la reconciliación de hugonotes y católicos, a través del matrimonio de Enrique de Navarra, que era el líder protestante, con Margarita de Valois, dejaba manos libres a los hugonotes franceses para que pudiera desestabilizar Flandes desde el sur. Ya en los Países Bajos, en abril de 1572, los mendigos del mar tomaron el puerto de Brielle y ahorcaron a sus gobernantes españoles. Y aunque en la ausencia de tropas realistas, se extendió la rebelión en las provincias de Holanda y Zelanda. Se iniciaba así la segunda revuelta en los Países Bajos. En el sur, Luis de Nassau, al mando de unos 6.000 mercenarios, se apoderó de Valenciennes y luego, por sorpresa, el 24 de mayo de 1572 tomó la ciudad de Mons, aunque fracasó al intentar un golpe de mano contra Bruselas. A principios de junio, don Juan de Mendoza recuperó la ciudad de Valenciennes y días más tarde, el 23, don Fadrique, hijo del duque de Alba, con 4.000 infantes y 1.000 caballos, sitió la ciudad de Mons, ocupada por Luis de Nassau. Enterado del asedio, el hugonote Coligny envió desde Francia una fuerza de 10.000 infantes y 2.000 caballos, a las órdenes del señor de Genlis, con objeto de levantar el sitio. El 20 de julio, los franceses fueron sorprendidos en campo abierto y aniquilados por los españoles a las órdenes de don Fadrique en la pequeña batalla de Saint-Ghislain. Desde Alemania, Guillermo de Orange, con un nuevo ejército mercenario de unos 11.000 infantes y 6.000 caballos, se dispuso a socorrer a su hermano en Mons. La heroica defensa del castillo de Bert, por un puñado de soldados españoles y sus mujeres, retrasó un mes el socorro de Guillermo a Mons. Para cuando Orange llegó a los alrededores de Mons, el 10 de septiembre, el cerco estaba ya completado y se tuvo que contentar con acampar lejos, en la villa de Armiñis. El duque, informado, encargó a don Fadrique organizar una encamisada, acción sorpresa nocturna tipo comando, en que los españoles iban solo con camisa blanca, para identificarse mejor en la oscuridad. Ocasionaron 600 muertos y la destrucción de gran parte de los víveres, bagaje y tiendas. Tras este descalabro, Guillermo de Orange se retiró de nuevo hacia Alemania, en donde el ejército se amotinó y desbandó. Su hermano Luis rendía Mons el 19 de septiembre.
Continuaron los sitios y los socorros entre uno y otro bando. En fin, la guerra había llegado a un punto muerto. El descontento era palpable, tanto en los Países Bajos como en la corte de España, por lo que el gobierno de Felipe II decidió que había llegado la hora de que un diplomático sustituyera a un militar. Luis de Requesens y Zúñiga, muy crítico con el gobierno de Alba, le sustituyó en 1573. Su gobierno se inició desafortunadamente en el aspecto militar. En febrero de 1574, tras ser derrotada la flota de socorro por los rebeldes, se perdió la ciudad de Middelburg, sitiada desde la rebelión de 1572. Requesens contraatacó sitiando Leiden en marzo de 1574 y provocando que Guillermo de Orange se viera forzado a movilizarse para liberarla. Mientras tanto, su hermano Luis de Nassau, que escapó con vida de Mons, volvía a la carga, atacando Maastricht con otro ejército mercenario. Requesens mandó a Dávila atacar a Luis de Nassau y tras destruir su campamento en otra encamisada, le hizo retirarse hacia el norte. Dávila fue entonces enviado hacia el norte a marchas forzadas para impedir que los ejércitos de los dos hermanos se pudieran unir. El 14 de abril, Sancho Dávila cruzó el Mosa a la altura de Nimega, justo a tiempo para impedirle el paso a Nassau. Y al día siguiente, 15 de abril, derrotó completamente a los hermanos Nassau, Luis y Henry, y al príncipe del Palatinado, Christopher, que fallecieron todos en la batalla. Dávila, con 5.000 veteranos de los tercios, había derrotado a una fuerza de 9.000 calvinistas y acabado con sus 3 comandantes. Sin el apoyo del ejército de su hermano Luis, Orange no podía ya atacar a los españoles y levantar el sitio de Leiden, y se retiró de nuevo hacia Alemania, como siempre acababa haciendo. Leiden estaba condenada, o eso parecía. En ese momento, ganada la batalla de Muck, las tropas españolas se sublevaron por falta de pagas, y durante estas semanas de inacción, los rebeldes, a las órdenes de Luis Boisot, aprovecharon para romper los diques e inundar la zona, y el sitio tuvo que levantarse. En el plano político, Requesens publicó unas medidas para contentar a la población calvinista, tales como una amnistía general y la abolición del tan odiado Tribunal de Tumultos, entre otras. Pero eso ya no era suficiente. Requesens, falto de fondos, España estaba empleada a fondo contra los turcos en el Mediterráneo, y con sus tropas amotinadas, inició de nuevo negociaciones a través de la Conferencia de Breda. Esta vez ofreciendo retirar a las tropas extranjeras, las españolas, de Flandes, pero manteniendo el catolicismo. Pues tampoco fue suficiente, y Orange, con tanta demagogia como intransigencia y habilidad política, hizo fracasar la conferencia, y de ello culpó la corona. Rotas las negociaciones, se volvió al estado de guerra. Requesens pasó entonces a la ofensiva, y a finales de junio de 1575 se ocuparon las villas de Buren, Odevater, Schuben, Krimpen, y se puso a Woerden bajo asedio. En septiembre se lanzó una ofensiva aún más comprometedora en Zelanda. En un hecho militar sin precedentes en la historia, las tropas españolas y valonas, bajo las órdenes de Mondragón, fueron capaces de vadear los bajos entre las islas de Sint Philipsland y Duiveland, por un brazo de mar de 12 kilómetros, con el agua al pecho. Mientras que a cierta distancia, los navíos y barcazas enemigos intentaron sin éxito detenerlos. Una vez en tierra, capturaron un dique de los orangistas y un fuerte en Ostduiveland, y derrotaron además a las fuerzas calvinistas que ocupaban la isla, alrededor de unos 3.000 hombres. Seguidamente, y también con el agua al cuello, recorrieron 3 kilómetros hasta la siguiente isla de Schouwen, donde se derrotó de nuevo a los calvinistas, que acabaron encerrándose en la única ciudad que les quedaba, Sierexi. Y cuando se estaba muy cerca de la victoria, el 1 de septiembre de 1575, Felipe II declaró la bancarrota. Se suspendió la soldada a la tropa y se amotinaron de nuevo las unidades. Se suspendieron las operaciones militares y las tropas abandonaron todas las ciudades ocupadas, que fueron recuperadas sin esfuerzo por los calvinistas. Luis de Requesens murió en Bruselas el 5 de marzo de 1576. Pero las tropas de Mondragón se las arreglaron para seguir con el asedio de Chelsea. En enero de 1576 se consiguió bloquear la ciudad y Mondragón derrotó a una flota orangista de socorro, muriendo su almirante Luis de Boisot.
el 2 de julio, rendía la ciudad. Una ola de desánimo recorrió las filas calvinistas y muchos optaron por negociar la paz con la corona, pero de nuevo Orange, entre conversaciones y amenazas, se las arregló para boicotearlas y la fortuna volvió a sonreír. Las tropas españolas del tercio de Francisco de Valdés se amotinaron y abandonaron la recién conquistada isla de Schoven para dirigirse a Bruselas a reclamar las pagas atrasadas. Los 1.600 hombres amotinados se lanzaron sobre la ciudad de Aalst, que pese a ser leal al rey, fue saqueada el 25 de julio de 1576. Ahora ya sí, la población de Flandes, muy justificadamente, estalló en ira contra las tropas españolas. Los soldados, sin pagas y sin medios para subsistir, buscaron el único camino que se les dejó para sobrevivir: el pillaje y el saqueo indiscriminado. Mucho más de lo que la población civil podía aguantar. Ni la corona, ni la población local con sus tropas lograban controlar a los amotinados que actuaban como una fuerza independiente de malhechores. Hay que comentar que las ciudades se negaron al pago de la alcabala, un impuesto introducido por Alba para el mantenimiento de las tropas, y que después tuvieron que pagarlo a los estados generales. Si se hubiera pagado entonces, se habrían evitado los motines y pillajes que acontecieron después. Pero esto no es excusa, ya que era el gobierno de España el último responsable en pagar, mantener y controlar a sus tropas. La población de Flandes, católica y calvinista, harta ya de la guerra, pero sobre todo de los motines de las tropas extranjeras, se rebeló. Se inició la tercera revuelta holandesa. Se reclutaron tropas en Brabante, al mando de Guillermo de Hesse. El 4 de septiembre, entró por la fuerza en el Consejo de Estado y arrestó a todos sus miembros, en lo que realmente era un golpe de Estado. Sus puestos los ocuparon principalmente partidarios falangistas. Y el nuevo gobernador, don Juan de Austria, seguía sin aparecer. En 1576, los Estados Generales eran el único instrumento para el gobierno de los Países Bajos, pero estaban muy divididos, y con Orange siempre en la sombra, manipulando y conspirando. Entre otros, se emitió el 22 de septiembre un edicto de carácter genocida, por el cual se condenaba a muerte a todos los españoles, independientemente de si eran o no culpables de lo que sea. Se estaba acorralando y condenando a la fiera, y a una fiera terrible, sin medir ni siquiera las consecuencias. La persecución y condena a muerte de cualquier español solo por el hecho de serlo tuvo el efecto de hacer que se unieran todos, amotinados y leales, culpables de saqueo o inocentes, para defenderse y poder así salvar la vida. El gobierno de la ciudad de Amberes, influido por los partidarios de Orange, a traición dejó entrar en la ciudad a un ejército de 10.000 o 15.000 calvinistas para atacar a los españoles que se hallaban encerrados en el castillo, alrededor de 2.200 hombres. Enterados otros españoles del ataque contra sus compatriotas, convergieron en Amberes para socorrerlos. Algo de infantería a las órdenes de Dávila, caballería a las órdenes de Bernardino de Mendoza y hasta los amotinados de Aalst. Entre unos y otros se concentraron en la ciudadela unos 4.100 españoles para enfrentar a unos 17 o 20.000 calvinistas. El 4 de noviembre, los españoles no solo no se rindieron, sino que pasaron al ataque, y los combates que se iniciaron al pie de la ciudadela se extendieron por toda la ciudad. Los calvinistas, en su huida, se atrincheraron en el ayuntamiento desde donde dispararon a los españoles. El ayuntamiento finalmente resultó incendiado, y las llamas se propagaron por parte de la ciudad. La población huyó en masa por donde pudo, tanto del fuego como de los combates. La batalla continuó por las calles de Amberes, y 4.200 españoles derrotaron a 20.000 calvinistas, y a la derrota siguió el saqueo. Los Estados Generales, con un edicto genocida, acorralaron a los españoles en el castillo, y convirtieron la bella y rica ciudad de Amberes en un campo de batalla, donde dieron por sentado la fácil derrota y exterminio de la guarnición española, cosa que no sucedió. ¿Quién fue el responsable de lo que sucedió en Amberes? ¿Quién provocó la llamada furia española? Lo cierto es que el bien manipulado saqueo, junto con la innegable tragedia de 8.000 muertos entre militares y civiles, provocó la indignación general, pero muy hábilmente los que acumularon el combustible y prendieron la mecha descargaron toda la responsabilidad en los españoles, y el 8 de noviembre firmaron lo que se conocía como la Pacificación de Gante.
Don Juan de Austria, recién llegado a los Países Bajos, tuvo que contemporizar y el 12 de febrero de 1577 aceptar y firmar el acuerdo del Edicto Perpetuo, que refrendaba la pacificación de Gante. Las unidades españolas salían de Amberes y luego de Flandes el 28 de abril de 1577. Don Juan de Austria entró solemnemente en Bruselas el 1 de mayo de 1577. Y ese fue el tiempo exacto que Orange y los calvinistas tardaron en traicionar el edicto perpetuo que habían firmado. No solo iniciaron una nueva campaña de calumnias, sino que intentaron asesinar a Don Juan. Este, consciente de la traición y la falta de compromiso con lo firmado, se retiró a Namur el 24 de julio y el 10 de agosto solicitó el regreso de los tercios. Cínicamente, los Estados Generales ahora sí se sintieron ofendidos y traicionados. Declararon destituido a Don Juan de Austria y nombraron el 8 de enero de 1578 al archiduque Matías, un títere de Orange, como nuevo gobernador en nombre del rey Felipe II, y a Orange, claro está, como suplente y principal consejero. Y ordenó a sus tercios volver a Flandes a restituir el orden legal. Don Juan de Austria se encontraba en Namur, cuando el 19 de enero recibió la visita de Leighton, el embajador inglés, que lo tanteó e intentó sobornar para que no atacara, mientras que previamente, el día 3 de enero, la reina Isabel I había llegado ya a un acuerdo con los rebeldes para financiarlos, el estilo isabelino en todo su esplendor. Y el 25 de enero Leighton se iba con las manos vacías, y Don Juan quedaba a la cabeza de unos 20.000 hombres de infantería y unos 2.000 jinetes, de los que solo unos 3.000 participarían en la batalla. Y si estas tropas eran veteranas, los generales y oficiales que las lideraban eran de lo mejor de su época. El ejército de los Estados Generales se hallaba a las órdenes del veterano Antoine de Goignies. Se evitó expresamente que fuera comandado por Guillermo de Orange, por un lado para no predisponer en contra a los católicos, a los que tanto había perseguido y violentado, y, por otro, seguramente también, por haber sido siempre sistemáticamente derrotado por los españoles. El ejército estaba formado por unos 50.000 efectivos según Geoffrey Parker, aunque solo unos 14.000 de ellos estuvieron involucrados directamente en la batalla. Mientras Don Juan se hallaba en Namur, el ejército de los estados se hallaba acampado alrededor de los pueblos de Mins y San Martín. Don Juan iba recabando información a través de espías, misiones de reconocimiento e incluso infiltrando al capitán Hernando de Acosta disfrazado de Reuter alemán en el campo calvinista. Las informaciones fueron concretando que el ejército de los estados estaba maniobrando para retirarse, lo que finalmente hizo. El 30 de enero, Goignies dividió a su ejército en 3 cuerpos para retirarse a Gembloux. La vanguardia, bajo el mando de Montigny y el señor de Hesse, estaba formada por infantería, bagaje y 2 escuadrones de arcabuceros a caballo, y ya el mismo día 30 iniciaron la retirada. El cuerpo central, bajo las órdenes de Champagny, con el grueso de la infantería calvinista, y el regimiento británico de escoceses e ingleses, bajo el mando del coronel Balfour, inició su retirada el 31. Finalmente, el tercer cuerpo, a las órdenes directas de Goignies y del resto de altos oficiales como Eymond, Lumi y Jabré, y formada por el grueso de la caballería y un regimiento de infantería, quedaron en retaguardia para cubrir al resto de unidades. A medida que se iban retirando, fueron quemando los barracones que se habían levantado en los diferentes campamentos, dando así una información precisa a Don Juan de que se estaban retirando y en qué dirección. Con esta información clave, Don Juan ordenó y así a la caballería de Gonzaga que atacara la retaguardia enemiga. Las unidades en retirada y sus perseguidores marchaban por un valle de suaves pendientes, entre colinas y algún bosque, y por cuyo centro fluía un arroyo que estaba ya algo crecido por las recientes lluvias. Goignies aceleró la marcha hacia Gembloux, lo que distanció a unos cuerpos de otros. Durante la retirada, se detuvieron en una llanura algo elevada y dieron media vuelta para enfrentar a sus perseguidores. Al frente tenían una suave pendiente por la que debería ascender la caballería enemiga. Su flanco izquierdo estaba protegido por colinas y bosques, y derecho por una zona abrupta con un arroyo y que no juzgaron apta para el movimiento de tropas. Con sus flancos supuestamente bien cubiertos,
esperaron a la caballería española, que en ese momento cargaba cuesta arriba, y contracargaron deteniendo a los españoles. Toda la caballería de los estados se implicó contra la española. Don Juan, con cautela, ordenó avanzar a la infantería de Chevreuse en apoyo de su caballería. Mientras tanto, la infantería de la retaguardia rebelde, viendo que su caballería frenaba al enemigo, reanudó su marcha hacia Gembloux. Los españoles, cargando cuesta arriba, no lograban empujar ni derrotar a los rebeldes, y don Juan tampoco estaba por la labor de implicar más y más tropas en un terreno desfavorable, desconociendo lo que había detrás de los rebeldes. En ese momento, apareció el que más tarde se iba a convertir en uno de los mejores generales de su época, Alejandro Farnese. Arengó a un escuadrón de caballería y al frente del mismo lo maniobró para superar el terreno desventajoso. Ni los vieron venir ni los oyeron por el fragor del combate frente a ellos. Y al grito de Santiago, cargó al galope contra el flanco izquierdo. Atacados por el flanco y cargados de nuevo por su frente, dieron media vuelta y se dirigieron despavoridos a todo galope hacia Gembloux. Y mientras los españoles les iban causando bajas por detrás, por delante, la caballería de los estados se topó con el cuerpo de infantería de retaguardia en columna de marcha y les pasó literalmente por encima, desordenándolos y causándoles numerosas bajas. La infantería rebelde todavía estaba preguntándose qué había pasado cuando otra caballería, esta vez la española, les pasó de nuevo por encima, sin detenerse. Era demasiado. La columna entró en pánico y se deshizo. La infantería de Chevreuse, que venía detrás, acabó la faena y masacró a la retaguardia enemiga. Mientras tanto, el cuerpo de vanguardia estaba ya cerca de Gembloux, con todo su impedimenta y bagaje a punto de ponerse a salvo. Y le llegó el turno al cuerpo central de los rebeldes. Se repitió el proceso. La caballería de los estados, más aterrada todavía si cabe que antes, no se detuvo y pasó por encima del cuerpo central de su propia infantería. Lo desordenaron, causando numerosos heridos. Y cuando la infantería no se había recuperado todavía, tuvieron que detenerse e intentar formar. En cuestión de segundos, apareció la caballería española que descargó. Esta vez, la caballería estaba ya exhausta y no siguió con la persecución de la caballería enemiga. Se dedicó a atacar a los rebeldes hasta que llegó la infantería de Chevreuse, que para ese momento ya había aniquilado a la retaguardia enemiga. La mayoría de las unidades rebeldes del centro apenas resistieron y fueron diezmadas, y al grito de "sálvese quien pueda" se desbandaron. La infantería española que venía detrás remató la faena. Solo un contingente de escoceses e ingleses acertó a resistir como pudo a los españoles. Finalmente, se rindieron cuando su coronel, Balfour, huyó para ponerse a salvo, y negociando su rendición, 600 de ellos salvaron la vida y fueron posteriormente liberados. El resto de las unidades del ejército español seguían avanzando tras su vanguardia, pero sin tener ni tiempo ni espacio para participar en la batalla. En cuanto a la vanguardia, frente a Gembloux, desplegó unos escuadrones de arcabuceros en una casa que había frente a uno de los accesos a la ciudad, y se atrincheró en sus flancos con el objeto de proteger la llegada del resto de unidades. Y esperaron en vano, pues el centro y la retaguardia rebeldes habían sido ya aniquilados. Finalmente lo que apareció fue la vanguardia española. Llegados frente a Gembloux, don Juan ordenó que se atacara e incendiara la casa fortificada. Cuando prendieron las llamas, explotaron en el interior 4 barriles de pólvora que tenían los rebeldes, lo que causó una gran mortandad y dejó aturdidos a los defensores atrincherados en los flancos. Aprovechando el momento, se ordenó entonces cargar a 2 banderas españoles y a otras tantas de balones contra las trincheras a la derecha e izquierda de la casa incendiada. Las tomaron al asalto y los rebeldes supervivientes se refugiaron todos junto a sus compañeros en el interior de la ciudad. Todos, generales, oficiales y tropa, se rindieron al día siguiente. Había finalizado la batalla de Gembloux, con una victoria arrolladora de los españoles sobre el ejército de los estados que quedó aniquilado. En cuanto a los muertos en las filas rebeldes, la mayoría citan la cifra de 7.000. Las bajas de los españoles fueron alrededor de unos 50 hombres. Las consecuencias de la batalla fueron varias. Don Juan no ocupó directamente Bruselas y se dedicó a ocupar y rendir diferentes plazas. Los estados abandonaron Bruselas y posteriormente se dividieron en católicos, que crearon la Unión de Arras, y protestantes en torno a la Unión de Utrecht. Francia
decidió pescar en río revuelto e invadió el sur de Flandes. Y los ingleses siguieron conspirando. El rey Felipe se encontró con un nuevo gran problema: la muerte del rey Sebastián de Portugal sin sucesión. Pero esta vez los hechos se volvieron a favor de Felipe II. El 18 de agosto de 1577 llegó a Sevilla la flota de Indias con uno de los mayores tesoros provenientes de América, lo que permitió restaurar las finanzas de la corona. Felipe II llegaba a un acuerdo de paz con el sultán turco el 7 de marzo de 1578, ratificado para los años 1579 y 80, lo que permitió, ahora sí, destinar los recursos adecuados a Flandes. Con el aspecto financiero ya solucionado, recuperó parte de los Países Bajos, pero esto es tema ya de otro capítulo. Espero que esto os haya gustado lo suficiente para suscribiros al canal y dejar un like. No olvidéis además presionar la campanilla para activar las notificaciones de los nuevos capítulos que iremos publicando. Hasta luego, amigos.